Les aviso, ustedes saben que hay que avisar, si no después me van a salir con abogados. Ya, está todo bien, está empezando a grabar. Yo tengo listo mi café, ¿cierto? Entonces podemos empezar esta clase con buenas energías, ¿cierto? Tenemos que partir el día con buenas energías, ¿no? Tenemos que eh, iniciar justamente hablando de energía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa decir, ay, que partamos el día con buenas energías? O necesito tomarme un café para recobrar las energías, ¿cierto? O Ministerio de Energía. Nada, la energía la tenemos tan eh, conceptualizado, abstracto, ¿cierto? Como lejano, como que es una palabra más, ¿cierto? Podemos decir mucho sobre la energía sin comprender mucho tampoco, ¿cierto? Recuerden que la clase anterior estuvimos observando, al menos conversando, ¿cierto? Sobre estos aspectos de forma muy introductoria. Y yo les decía que la actividad humana requería de dos formas energéticas, ¿cierto? La energía que consumimos para alimentarnos, para poder hablar, para todas las actividades metabólicas, y un montón de energía que nosotros utilizamos exosomática, ¿cierto? Que es para nuestras actividades diarias. Según la calidad de vida de cada país, ¿cierto? Cada forma de sociedad, va a existir una brecha importante entre la energía endosomática y la energía exosomática consumida. Ya. Estuvimos hablando cuantificaciones que se hacían respecto a la cantidad de energía que requería, ¿cierto?, un país desarrollado, el que podía requerir una persona y el que efectivamente recibe el planeta, ¿cierto? Nuestra principal fuente de energía es el sol, ya no por nada, no por nada hace miles de años, ¿cierto? Los, las primeras civilizaciones humanas siempre adoraron al dios sol y es porque es fuente de energía, ¿no? La misma, el nacimiento de Cristo es todo un tema alegórico al nacimiento del sol en el hemisferio norte. Eh, Hay mucho para conversar, charlar o hablar respecto al tema de energía, ¿cierto? Al tema de las buenas vibras, cuando le dicen a usted, no, usted sabe que tiene que andar repartiendo buena vibra, o no ande con su mala vibra, llévesela para otro lado. Hablamos mucho de energía, hablamos mucho de vibraciones, hablamos mucho de traspasos energéticos, ¿cierto? Pero en realidad no lo comprendemos muy bien, ¿ya? En general. Vamos a hacer una pequeña, de nuevo, vuelta, porque estas cosas ustedes las saben, ¿cierto? Pero las vamos a ir relacionando un poco más al agroecosistema, ¿cierto? Al ecosistema, en realidad. Vamos a estudiar cómo se mueve la energía en la naturaleza, desde el sol, ¿cierto? A través del cloroplasto, las células, el resto de organismos, ¿cierto? Cadenas tróficas y ver cómo es en realidad ese traspaso energético lo que genera la vida, ¿cierto? Entender la vida, como bien lo definió un físico, ¿cierto? Ilya Prigogine,
eh, como entidades generadoras de entropía, entidades que transforman energía, ¿cierto? Para producir algún movimiento, producir alguna transformación. Siempre se va a generar en cada traspaso energético un desecho. Ningún traspaso energético es 100% eficiente. Siempre va a generar pérdida. Y lo peor de todo es que no es que sea 100% eficiente, sino que es muy ineficiente, ¿ya? Especialmente en las redes tróficas, donde se entienden valores que bordean el 10% de eficiencia como eficiencia máxima en traspaso energético. Imagínense, el 90% se perdió en forma de entropía. Por eso bien Ilya Prigogine decía que la vida o los seres vivos no eran más que seres disipadores de energía, ¿cierto? O seres generadores de entropía. Vamos a ir profundizando un poco en esto, ¿cierto? Estamos como aquí hablando como biofísica, ¿cierto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Primero, que es una onda, ¿cierto? Ese dibujito que nosotros estamos observando en este momento es lo que nosotros definimos una onda, ¿cierto? Eh, Puede ser buena onda, ¿cierto? Puede ser mala onda. Esa piscina es onda, ¿no? La moto era de marca Honda. Ah, podemos jugar con el concepto. Pero lo que nosotros estamos observando en este momento es la proyección bidimensional de una onda, ¿ya? Esto es en realidad una espiral. Si ustedes lo ven, o sea, si ustedes lo en sus mentes lo proyectan como algo tridimensional, esto es en realidad un resorte, ¿ya? Este resorte, ustedes lo proyectan bidimensionalmente y les va a dar este dibujito. Y ese famoso dibujito es lo que toda la vida nos dijeron que es una onda, ¿cierto? Y esa onda tiene una longitud de onda, ¿cierto? Tiene una amplitud, tiene una frecuencia, y cuando nosotros nos hablan, ¿cierto?, de que tiene que sintonizar la radio en el dial de tantos megahertz, ¿cierto? O que tiene que sintonizar el televisor en VHF. Ah, igual ya estoy como viejito, ¿cierto? Pero bueno, el UHF eso menos lo conocen ustedes, por cierto. Pero bueno, cuando hablan de esas cosas, simplemente están modulando la frecuencia a la cual están recibiendo tal o cual onda. Todo es energía hoy en día, ¿ya? Entonces, si todo es energía, la masa también puede ser energía, ¿cierto? Eso lo dijo Einstein, ¿no? La masa a tal velocidad se transforma en energía y la energía se va a transformar en masas y por lo tanto tienen esa dualidad partícula, ¿cierto? La energía, por lo tanto, tiene esta dualidad de ser una masa o un paquete de energía, ¿ya? Entonces, nada, tenemos una entidad extraplanetaria, ¿cierto? Muy poderosa, si bien dentro del sistema solar, nuestro Sol
no es una gran estrella ni algo muy, muy especial. Para nosotros es toda nuestra fuente energética, ¿cierto? Y es masa de gases que por presión, ¿cierto?, están explotando, liberan muchas pulsaciones electromagnéticas en forma de energía de todos los espectros, ¿ya? Esta es la forma de poder nosotros teóricamente plantearnos análisis y cálculos respecto de la energía, ¿ya? Recuerdo una cita de Nikola Tesla, ¿cierto? Que decía que si querían comprender el universo, tenían que pensar en forma de ondulaciones, tenían que pensarlo, ¿cierto?, en forma de ondas, en forma de energía. ¿Ya? Todo es energía. Y recuerden que esto que ustedes conocen como onda es en realidad la proyección bidimensional. Imagínense esto como un resorte. Así se mueven en el espacio las ondas. Eh, Fíjense cómo se mueve una bala en el espacio. Si han visto películas en cámara lenta, cómo se mueven las balas, así se va moviendo una pulsación electromagnética. No me avanza esto. Ahí está. Como les decía, a nosotros del Sol nos llega todos, o sea, no sé si todos. De seguro que a nosotros no nos llega todo. En el espacio deben haber muchos otros espectros. Pero del espectro electromagnético que nosotros conocemos en la Tierra, se puede medir y se puede identificar, ¿cierto? A la persona que está con sonido le pido por favor se silencie. Y así como el ser humano fue capaz en la historia de poder comprender, ¿cierto? Mediante la física, este tema de las ondas, también lo pudo utilizar. Ustedes saben que la ciencia básica genera ciencia aplicada. Entonces, mientras aprendíamos cosas, las íbamos aplicando en tecnología y es así como nace la radiodifusión, es así como nace eh, el mismo- los mismos satélites, ¿cierto? Que nos comunican, eh, el, el horno de microondas, ¿no? Hoy en día tenemos hasta lavadoras de ultrasonido en los laboratorios. Y eso no es más ni menos que la manipulación, ¿cierto? Y uso de estas ondas electromagnéticas. Ya cada onda va a tener ciertos, como les decía, su longitud y su frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. A menor frecuencia, mayor energía. Que diga al revés. Mientras más vibra, más energía tiene. Mientras menos vibra, de menor energía, pero de mucho más, ¿cómo así decirlo? Tiene como más, es como más sólida, por así decirlo, se disipa mucho menos en el espacio. La onda de baja frecuencia, uno la puede emitir a mucha distancia, mientras que una onda de alta frecuencia no va a permitir mayor distancia o va a ir perdiendo energía. ¿Ya? Eh, Cada valor de la longitud de onda, ¿cierto? Está medida en nanómetros. ¿Ya? Entonces, de ahí que ustedes van a poder conocer los conceptos de tantos nanómetros de longitud de onda, va a indicar, ¿cierto?, qué tipo de onda electromagnética. ¿Ya? Resulta que de pero todo este amplio espectro electromagnético, solo una pequeña parte es visible.
Ya es lo que conocemos como luz visible. Bueno, es visible para los seres humanos, ¿cierto? Ustedes saben, por ejemplo, que los peces pueden observar el espectro infrarrojo y nosotros no, ¿cierto? O muchos insectos que pueden percibir el espectro ultravioleta y nosotros no. Ya estamos bastante limitados. No solo eso, sino que también en las ondas de sonido. Ustedes saben, por ejemplo, que un perro puede oír mucho más que un humano, un ratón puede oír mucho más. Eh, Nosotros no podemos oír muy bien a la ballena, porque están en otros rangos, ¿cierto? Existen, por ejemplo, unas aplicaciones de celular, fíjense, antimosquitos o antiperros, que justamente utilizan ondas de sonido de alta frecuencia, altísima frecuencia, que nosotros ni siquiera las oímos, pero que para un perro es una tortura, ¿ya? O para... Existen muchos dispositivos antirratas que lo que hacen es justamente emitir todo el día, las 24 horas, un grito ensordecedor para para los ratoncitos, eh, y de esa forma los repelen. Ya, como les digo, poner a lavar hoy en día en química, la única forma de que quede bien limpio un tubo de ensayo es metiéndolo en una lavadora de ultrasonido. ¿Y qué es eso? Es simplemente como un tipo de olla, ¿cierto? Donde uno le pone agua, algún detergente no iónico, eh, inserta todos los vidrios ahí y la enciende. Y en realidad lo que hace es empezar a gritarle, ¿cierto? Es como si fuera un parlante que chilla, pero nosotros no lo escuchamos. Nosotros lo único que vemos es vibrar el agua, y el agua vibra un montón esa solución que uno le pone. Entonces, con ese ruido, vibran tanto las partículas que se desprenden y queda limpiecito el vidrio. O sea, no hay otra forma de limpiar mejor un vidrio que con un ultrasonido. Entonces, la humanidad utiliza mucho este tema, ya es parte de nosotros. Ya un celular o el celular de ustedes, el celular que tenemos en general todos, tiene al menos 5 bandas electromagnéticas eh, funcionando, ¿ah? Porque van a tener alternancia entre una y ella y la otra, ¿cierto? Entonces, mientras tienen la GSM, ¿cierto? Que les permite hablar por teléfono, van a tener otra que es del GPS, ¿cierto? A o B. Van a tener además otra que es la del 3G, ¿cierto? 2G, 1G, 4G. Ahora va a empezar a salir la 5G. Todas esas tienen distintos nombres, ¿cierto? Pero nosotros las conocemos así. Pero cada una de ellas era en sí toda una amplitud específica del rango de radiofrecuencia, que puede o no captar o emitir, ¿ya? En base a esto mismo que yo les estoy hablando, es que hay todo un tema de conspiranoia contra el 5G y no sé qué y no sé cuál, ¿cierto? Pero si uno entiende un poquito más de esto, se da cuenta que en realidad es una onda más, ¿cierto? Hace rato que nos estaban bombardeando con rayos X para saber cómo es, si tenemos o no una fractura. Nos bombardean con un aparato que uno lleva en el bolsillo, ¿cierto? Que tiene 6 7 ondas activas. Nos ponen antenas de radiodifusión en todos lados, ¿cierto? Vas pasando por la carretera y en un pórtico vaya a tener un montón de emisores electromagnéticos. En cada casa hay una antena de Wi-Fi. Muchas casas tienen
antenas parabólicas, ya sea para internet o televisión. Entonces, nada, estamos rodeados de ondas electromagnéticas. El 5G no nos va a cambiar mucho la cosa, ¿cierto? Ya, si ya no nos morimos antes con ondas de mayor energía como la GSM, no creo que vaya a hacer algo la onda 5G que a todo esto hace un montón de tiempo que ya se está usando. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi que nosotros utilizamos comúnmente se encuentra en el rango de los 2.4 megahertz, ¿cierto? De longitud de onda. Pero hace rato que se saturó, porque todo el mundo tiene Wi-Fi en sus casas, como les decía, a menos de 100 metros tendremos hasta 4 o 5 aparatos de esos o más. Entonces hay mucho ruido. Es como que estuvieran todos gritando en el mismo tono. Ya se imaginan todos hablando, es lo mismo que ocurre. Ya a nivel electromagnético es exactamente lo mismo. Estamos todos en una misma sala, todos gritando en el mismo tono de voz, nadie va a escuchar nada. Entonces empezaron a usar la banda 5G. De hecho, muchos de los routers más modernos tienen banda dual, ¿cierto? Tenemos hay distintos protocolos, ¿cierto? El VG, el N, el VG, el VGN, todo eso que ustedes de repente leen así en su computador o en su celular, tiene que ver justamente con estos eh, espectros específicos de longitud de onda que ustedes van a estar utilizando del espectro electromagnético, ¿ya? Entonces, no le tengan mucho miedo al 5G porque de hecho el 5G viene de hace rato y nada, creo que sería mucho mejor que tuviéramos 5G, así no se nos va a estar cortando esta señal, ¿cierto? Y ojalá el Elon Musk tenga funcionando pronto ese internet que está ofreciendo internet a todo el mundo por $1, ¿cierto? Ojalá funcione. Creo que las pruebas que hicieron en Estados Unidos anduvieron bien, así que pronto vamos a tener internet en todos lados del mundo y gratis, que es lo que debería haber, ¿cierto? Hace tiempo que la humanidad debería haberse enfocado en utilizar la tecnología para el bien de la humanidad y no para lucrar. Y así no tenemos países bananeros como Chile, donde nos venden a precios altísimos tecnología que en otras partes ya es obsoleta. Ustedes saben que en Japón la, el internet que es gratuito para la gente, el que está implementado en la ciudad, el más mula, el que nadie usa, ese es de 50 megabytes por segundo. ¿Ya? Ah, no, a ustedes les siguen vendiendo algo parecido y no llega ni a la mitad. El BTR está lleno de demanda incluso por el tema, pero bueno, ya, para que avancemos un poco en la clase. Es que el tema de hablar de ondas electromagnéticas es muy amplio, muy amplio. De verdad que es muy amplio y de verdad que por eso me detengo en que lo comprendamos bien. Porque aquí está todo se trata de energía, absolutamente todo. Ustedes están, les gustan las plantitas, ¿cierto? Les va a gustar cultivar frutales, pero en realidad lo que están haciendo es capturar energía del sol. Y lo que van a estar vendiendo es energía empaquetada para alimentar humanos. Estamos metidos en el comercio de la energía. Por eso es tan importante que lo comprendamos. Cada aspecto decisivo en un agroecosistema va a tener que ver con la energía, ¿ya? Recuerden que ya no tiene que ver con cuánta plata hacemos, ¿cierto? Ya las externalidades van a empezar a medirse, eso ya, sáquense eso de la cabeza, ya el productivismo terminó. Ahora viene la sustentabilidad, viene la eficiencia, ahora viene la eficiencia energética. Pudieron verlo en mayo cuando teníamos valores negativos en el petróleo. Realmente estudien estos temas, ¿ya? Es poco lo que vamos a poder ver en agroecología. Yo los siento a que lean mucho, a que estén atentos al tema energético mundial, ¿cierto? A que estén atentos a los mercados energéticos, porque ahí está todo. Nosotros somos parte de él, ¿ya? No lo hemos entendido bien, o tal vez no lo hemos comprendido como se debe, pero en el fondo trabajamos en la energía. Nosotros captamos energía para empaquetarla y venderla, ¿ya? Energía que alimenta humanos. Ese es el problema. Tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque hay pocos agroecosistemas.
y los agroecosistemas que hay están maltratados. Entonces imagínense el trabajo que tenemos. La verdad es que estamos con varios problemas, ¿ya? Bueno, de todo el espectro electromagnético que con todo contiene energía, hay cierta parte, ¿cierto?, que se puede identificar entre los 380 y los 750 nanómetros de longitud de onda, que es lo que nosotros percibimos como colores, ¿ya? Cada onda, cada vibración de luz, la luz es onda vibrante, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, como la masa también es onda vibrante, ¿ya? La energía y la masa son ondas vibrantes, ¿ya? Eso que nos quede más que claro. Entonces, cuando la luz viene vibrando a 500, entre 570 y 590 nanómetros, pongámosle, viene vibrando a 580 nanómetros de longitud de onda, porque ahora en el mundo del LED es así, tú los compras así. Si la luz viene vibrando a 580 nanómetros de longitud de onda, nosotros vamos a ver esa luz amarilla. Así funciona, ¿ya? Cuando ustedes compran un LED, ahora los LED tienen esto magnífico de que ustedes los pueden comprar directamente como longitud de onda que emiten, ¿verdad? Ustedes, el mundo de los LED transformó todo esto también. Y resulta que existen una molécula muy, muy, muy importante que se puede cargar, puede tomar energía de esta vibración que se encuentra en esos rangos, ¿ya? O sea, de los colores. Esa es la magia de las plantas, ¿cierto? Esa es la magia de la bioquímica. Eso es eh, lo, lo- lo más extraño aquí. ¿Cómo es posible que existan moléculas que vibrando, ¿cierto? Debido a la vibración que ya trae la luz, vamos a poder captar energía de esa vibración. Ese proceso a mí me parece algo maravilloso, ¿ah? Entre místico y sagrado. Creo que la labor de la clorofila y de la rubisco son la esencia de la vida, ¿cierto? Si ustedes me dicen a mí ya cuál sería la molécula más sagrada del planeta, yo les diría una de esas dos, ¿cierto? O la clorofila o la rubisco, ¿ya? Pero es por este tema. Entonces vamos a tener distintas clorofilas, ¿cierto? Conocemos no, muy mal dicho, vamos a tener muchos pigmentos fotosintéticamente activos. O sea, esa es la palabra correcta, que son estas cosas que yo te digo, estas moléculas que vibran en conjunto con la luz en el principio de resonancia, ¿cierto? Cuando hay algo vibrando muy cerca mío, yo voy a vibrar junto con eso, ya ese es el principio de la resonancia. En general lo que tiene más energía hace vibrar al resto, ¿ya? Entonces, si viene la luz energética y me hace vibrar el pigmento, ese pigmento capta energía. ¿Ya? Hay pigmentos fotosintéticamente activos, que son los más famosos, que son los que tenemos en este momento en el gráfico. La clorofila A, que absorbe energía o la cantidad de energía que absorbe es mayor a los 430, ¿cierto? Nanómetros de longitud de onda, mientras que la clorofila B absorbe mucha más energía, pero en un rango más bajo, más alto, más o menos como en los 480 nanómetros de longitud de onda. Los carotenoides absorben casi lo mismo que la clorofila B, pero también un poco más hacia espectros de 500, 520 nanómetros de longitud de onda. Esos valores de longitud de onda nosotros los podemos comprender como los colores. O sea, la clorofila A y B están absorbiendo el verde, verde oscuro y verde claro, mientras que los carotenoides van a estar absorbiendo el verde claro y el amarillo, ¿cierto? O el verdoso amarillento. Eh,
Y la clorofila A también va a poder estar absorbiendo del espectro rojo al rojo lejano, ¿ya? Y esto tiene que ver, que es muy importante en procesos fisiológicos de las plantas en el reconocimiento de las horas de la luz del día, ¿cierto? El fotoperiodo. El reconocimiento del fotoperiodo y la posterior eh, floración de las plantas de día corto, ¿cierto? Ocurren luego de que la planta reconoce diferencias en la proporción de luz roja y roja lejana que existe, que va cambiando según la estación del año. Es así como la planta comprende en qué estación del año está y por qué ahora hay que florecer o por qué todavía no hay que florecer, o por qué ahora toca el crecimiento vegetativo y por qué después toca la floración. Las plantas que son sensibles al fotoperiodo lo, lo entienden o lo comprenden en esa proporción de absorción del rojo con rojo lejano, ¿tá? Porque tienen clorofila A y clorofila B. Entonces la planta habla con el sol, ¿cierto? No solo recibe toda su energía, sino que está también recibiendo información respecto a su ubicación, a su eh, hora de duración, todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cierto? No sé si ustedes se acuerdan del modelo atómico de Bohr, ¿cierto? Antes del modelo atómico de Bohr estábamos hablando del modelo atómico de Rutherford, ¿ya? El modelo atómico de Rutherford que fue echado abajo luego de que se hizo, ¿cierto?, una prueba. El modelo atómico que decía que en el centro se encuentran los protones y los neutrones y por fuera andan los electrones. Eh, Bohr dijo, sí, efectivamente es así, pero estos electrones están en niveles de orbitales distintos, ¿ya? Un electrón que se encuentra en el primer nivel orbital no va a tener tanta energía como un electrón que se encuentra en el segundo orbital. ¿Ya se acuerdan eso de química inorgánica? O química orgánica parece. Bueno, una de las dos, pero esto es química. Entonces, la configuración electrónica del átomo hace que su carga energética se acomode en torno a estos orbitales. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos electrones que se encuentran en un orbital que no está saturado, tenemos electrones de valencia, ¿se acuerdan? Esos electrones que no están, que no tienen saturado su nivel, ¿cierto? Que no tienen saturado su orbital, son los que sirven para hacer los enlaces covalentes. Ya ahora, en general, ningún átomo se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Que tenga el mismo número de electrones que de protones, ¿ya? O que si va a tener electrones de valencia, es probable que pueda intercambiar electrones, ¿cierto?, entre distintos átomos cercanos, que es el tema de la resonancia, al principio de la resonancia, perdón, las estructuras resonantes en química orgánica, o entre orbitales de un mismo átomo, ¿ya? Entonces, si tenemos, como les digo, un átomo que no está en equilibrio, ¿cómo se llama un átomo que no está en equilibrio? A ver si alguien se acuerda. Vamos a ver si queda un poco de interactuación. A ver, ¿estoy hablando con gente o no? ¿O estoy hablando solo con un computador? Alguien que me responda, por favor, solo una persona. ¿Cómo se llama un átomo que no está en equilibrio? Un Inestable. radical. No, ese es un electrón que se escapó.
Un radical libre es un electrón que se arrancó. Ah, bueno. No, es un isótopo, ya un átomo que no se encuentra en equilibrio es un isótopo. Y resulta que en la materia, la mayoría de los átomos son en realidad isótopos que están buscando su equilibrio. Mientras más activo sea esa dinámica de la búsqueda de equilibrio entre isótopos, más o menos radiactivo es ese material. ¿Se entiende, no? Aquí estamos hablando de un montón de electrones saltando entre átomos, ¿ya? De una misma, de un mismo tipo. Eso es cuando son muy radioactivos. Ahora, si no hay mucho intercambio y en general la mayoría están en equilibrio, bueno, ese material es mucho más estable o es mucho menos radiactivo, ¿ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque en realidad la materia no está muerta, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñó la química. La materia es activa, la materia reacciona, ¿ya? ¿Qué nos dijo la biología? La biología nos dijo, miren, esta reacción de la materia genera vida. ¿Y qué nos dijo la física? La física nos dijo, ya sí, ok, esto ocurre y esto se mide así, ya, y le puso números. Esa es la ciencia en realidad. Entonces, todo esto que decía la química va tomando cada vez más sentido con todo esto que estamos hablando. Porque ¿qué es lo que ocurre en un átomo? Un átomo que no está en equilibrio, como le digo, o sea, ¿qué ocurre en el isótopo? En realidad, este isótopo que no tiene equilibrio está buscando el equilibrio. Y ese equilibrio lo va a buscar estando sometido a un medio que lo va a afectar. Y si este medio tiene cargas energéticas, este medio tiene luz, este medio tiene radiactividad, va a ser más complicado para el isótopo alcanzar ese equilibrio, ¿ya? Entonces pongamos que tenemos un isótopo que tiene un electrón que está en un nivel orbital bajo, ¿cierto? Que puede incluso hasta estar saturado ese orbital. Y de repente viene una onda de luz, no sé si lo pueden observar en la slide que estamos viendo en este momento. Entonces ese electrón choca, ¿cierto? Con esta onda de luz viene vibrando, esa vibración hace vibrar por el principio de resonancia al electrón, el electrón al vibrar se carga de energía. ¿Qué pasa con el electrón que se cargó de energía? Va a saltar al orbital superior, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Ese electrón que chocó con una onda energética, que se cargó de esa energía porque vibró. Esto tiene que ver todo con vibración, ¿ya? Si lo hace vibrar, ya está, lo cargó, ¿ya? Como se dice, se utiliza en biología, la palabra se excitó. Se habla de cuando se carga energéticamente el electrón, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué era lo que yo les estaba explicando antes de esto? Antes de que se cargara de luz el electrón. Les estaba contando que esto era un isótopo que busca su equilibrio, ¿ya? Un isótopo que busca su equilibrio en un entorno energético, ¿ya? Entonces este isótopo que busca su equilibrio choca con una onda de luz, se carga de energía, ese electrón salta de un orbital a otro y ya tenemos un isótopo recargado, por así decirlo, ¿no? O un isótopo excitado, ya está bien dicho. Bueno, este isótopo excitado, como buen isótopo que es, sigue buscando su equilibrio, ¿ya? Al isótopo no le gusta estar excitado, el isótopo quiere ser un átomo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a liberar de nuevo esa energía de más que tenía ese electrón, ¿ya? La va a volver a liberar, no la quiere, ¿ya? Se encontró con ella en el medio, pero uno la busca, ¿cierto? No, ningún electrón está buscando sobrecargarse de energía, eso es lo que ocurre porque así es la naturaleza. Entonces, este electrón que devuelve esa energía al medio es lo que nosotros conocemos como fluorescencia
o fosforescencia. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad de la liberación. ¿Por qué? Porque todo isótopo que cargó energía la va a tender a liberar de nuevo. Como les digo, el isótopo busca su equilibrio. Una carga más de energía no es equilibrante para él. Entonces lo va a tender a liberar. Y esa es la magia de la fotosíntesis, ¿ya? Resulta que nosotros tenemos una clorofila, ¿cierto? Ustedes saben que las clorofilas no trabajan solas, sino trabajan pegadas entre varias clorofilas, lo que se llama el complejo antena, ¿ya? Y entre varias clorofilas se van a ir transmitiendo estos electrones cargados. En realidad no se transmiten los electrones, sino la energía que fue la energía de excitación de esos electrones cargados, la transfiere a una clorofila central que se llama clorofila diana, ¿ya? Igual lo que estamos hablando es biología básica, ¿cierto? Ustedes todos vieron biología, fotosíntesis y todo, pero vamos a profundizar para que entendamos bien el tema de la energía. Entonces, en el complejo antena, cualquier energía que fue capturando cada una de las, toda esta energía que fue absorbiendo, ¿cierto? Cada una de las moléculas de clorofila se transfiere a una sola clorofila central que se llama la clorofila diana. Esta clorofila diana va a tener la posibilidad de donar, ¿cierto? Este ion excitado a otra molécula. Y ahí es cuando comienza el traspaso energético de la luz a otras moléculas orgánicas que se encuentran dentro de la célula. Es como ocurre el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Como se empieza a capturar energía de la luz. Entonces esta clorofila diana que se excita libera ese electrón cargado de energía a otro donador, ¿cierto? Y ese aceptor, ¿cierto? Que aceptó la donación, después va a utilizar ese electrón como poder reductor para generar otra forma de energía. Esto ocurre en el cloroplasto, ¿cierto? Habíamos ingresado antes al cloroplasto, tenemos una célula vegetal, ¿cierto? Por su pared celular, su gran vacuola central, ¿cierto? Su núcleo celular y algunos organelos conocidos como los cloroplastos, ¿cierto? Estos verdes. Dentro de un cloroplasto, sabemos que el cloroplasto son dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, y esa membrana interna se pliega entre sí. Cada pliegue se llama tilacoide, ¿cierto? Un tilacoide se une a otro tilacoide y forman esas cosas que se llaman granas. O sea, esas son los espacios. Y entre la membrana interna y los tilacoides existe el espacio, cierto espacio, el estroma, que se llama como el citoplasma que existe dentro del cloroplasto, y un espacio intertilacoidal, ¿cierto? Bueno, en la membrana del tilacoides es donde van insertas estas hermosas moléculas, ¿cierto? Que se llaman clorofila. La clorofila A y de la B cambian única y exclusivamente en su radical, ¿cierto? Mientras una tiene un aldehído, el otro tiene un metilo en esa R arriba. El resto de la molécula es exactamente igual, ¿ya? Esta molécula es muy parecida a la molécula de la... muy, muy, muy parecida. Solo cambia en el centro el hierro. Eso lo pueden comprobar, ¿ah? Es una uno de los misterios de la ciencia más interesantes. La molécula que es igual y que lo único que cambia en el magnesio lo cambian por un fierro es la hemoglobina. Y esa es la que de alguna forma distribuye el oxígeno en la sangre y es la que le da el color rojo a la sangre también. La clorofila le da el color verde a la savia y la hemoglobina le da el color rojo a la sangre.
y son moléculas muy parecidas. Búsquenlo, googleenlo. Ya, entonces ahí tenemos nuestro fotosistema 2, ¿cierto? Que se excita a 600 nanómetros de longitud de onda. Tenemos el complejo antena, ¿cierto? Cada circulito es una molécula de clorofila y justo la clorofila P680 es la clorofila diana de ese fotosistema. Ya todos los fotosistemas funcionan, como les decía, como un complejo antena, donde la luz se absorbe por cada una de las clorofilas, pero estas transfieren entre clorofilas hasta llegar a la clorofila que se excita, ¿ya? ¿Qué va a excitar? Va a excitar un electrón que le robó al agua, ¿ya? Esto es fotólisis, se llama. ¿Por qué? Porque el rompimiento de una molécula de agua a través de la luz. Imaginen la energía que venía en esa luz como para romper una molécula de agua, ¿ya? Ese es el tema cuando hablamos de energía, ese tipo de vibración. La vibración necesaria para romper una molécula de agua. Y te quedas con dos electrones. Liberaste dos iones oxígeno al medio, así es como las plantas liberan oxígeno, ¿cierto? La rompen del agua y la liberan. Y los electrones quedan atrapados en una cadena de transporte de electrones, ¿cierto? A medida que va disminuyendo la carga de ese electrón entre paso y paso en la cadena transportadora de electrones, esa energía se utiliza para sintetizar ATP, ¿ya? O lo que se conoce como fotofosforilación. Eso es lo que nosotros hacemos con con el fotosistema 1, el fotosistema 2. El fotosistema 2 toma energía del sol, la transfiere a un electrón y este electrón se transfiere a través de una cadena de transporte de electrones para absorber su energía y sintetizar ATP. Ya ese es el primer paso. Luego en el segundo paso, esos mismos electrones ya descargados los vuelven a cargar. Ya el fotosistema 2 no rompe una molécula del agua. El fotosistema 1 ya no rompe una molécula de agua. Lo que hace es tomar esos electrones que vienen del fotosistema 2, que ya llegaron descargados, porque su energía fue utilizada en la cadena transportadora de electrones, vuelve a tomar esos mismos electrones y los recarga de nuevo, pero a otra longitud de onda, ¿cierto? A longitud de onda de 700 nanómetros de longitud de onda. De nuevo también a través de un complejo antena donde existe en el centro una clorofila principal que se excita, ¿ya? Pero ahora este electrón cargado en el fotosistema 1 ya no lo van a descargar en una cadena transportadora de electrones para síntesis de ATP, sino que se guarda en una pila de energía o en una pila de poder reductor que le llaman. Una batería, por así decirlo. Pila está mal usado, una batería. Y eso es el NADPH. Teníamos una batería descargada, el NADP, ¿cierto? Llegan esos dos electrones cargados con dos protones que habían en el medio, que eran los mismos protones que se habían liberado cuando se rompió la molécula de agua. Cargamos la batería, ¿cierto? De la batería descargada de NADP pasamos a la batería cargada NADPH. Y esa batería la vamos a guardar. ¿Por qué? Porque esa energía se ocupa después, ¿cierto? Esa energía es la que se ocupa en la fase oscura. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos medidos en volts, ¿ya? Cómo se carga un sistema. Ustedes saben que el sistema se carga con valores negativos, porque los electrones son negativos. Entonces, el fotosistema 2, tengo la molécula, el nivel de carga supera, ¿cierto? Los 0 negativos, 0,3 voltios, y después vuelve a disminuir a un valor positivo de 6 voltios, de 0,6 voltios, para luego recargarse hasta menos 0 voltios y pasar menos 0,8 voltios y pasar a la carga de la pila de energía de NADP, ¿ya? Esos son en voltaje el nivel de energético que va tomando cada electrón en el proceso de la fotosíntesis.
Bueno, y esto es un mismo dibujo de lo mismo, pero un poco más detallado, ¿cierto? Respecto a el nivel de energía, ¿cierto? Lo mismo que estábamos viendo recién. Teníamos las moléculas del complejo antena, ¿cierto? Las moléculas de agua que se rompen, la energía que llega de la luz, esos dos electrones que entran del agua y que saltan y que se transportan, a medida que se transportan, se descargan de energía. En ese proceso de descarga lo que hubo fue cargarse un ATP, ¿cierto? Esos dos electrones descargados pasan al fotosistema 1, donde se vuelven a recargar y luego pasan a ser parte de esta pila de energía que se va a guardar para usarlo después en el ciclo de Calvin. ¿Ya? Eso ocurre, ¿cierto?, en la membrana del tilacoide, ¿cierto? En el interior del tilacoide, de donde se obtuvo el agua y de donde se guardan los protones, mientras que en el estroma es donde va quedando disponible esas pilas de energía cargadas o el ATP. ¿Ya? Bueno, el ATP es una pila de cargada, pero de uso inmediato, ¿cierto? Entonces, por un lado, esta planta, o sea, sí, este cloroplasto está generando energía y poder reductor a través de la luz, pero luego se va a otra serie de reacciones que va a utilizar esa energía para fijar un carbono. Y esta es la segunda molécula más importante para la vida sobre la Tierra después de la clorofila, la rubisco, ¿cierto? Famosa, que se llama ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa oxidasa, ¿cierto? Ese es su nombre completo, pero por cariño le llaman rubisquito nomás, ¿ya? Rubisco. Esa molécula lo que hace es pegar CO2, ¿ya? Pegar carbono. Imagínense lo importante que es tomar CO2 del aire y transformarlo en un azúcar. Eso es lo que hace el ciclo de Calvin. O sea, con toda la cantidad de energía que guardamos en la fase luminosa en forma de NADPH y ATP, aquí se ocupa, ¿cierto? Todo ese ATP y todo ese NADPH lo vamos a gastar aquí para fijar carbono. Y si fijamos carbono, producimos moléculas de glucosa. Y la molécula de glucosa es la molécula energética por excelencia en los seres vivos, ¿cierto? Todo se va a tratar de glucosa aquí. Cuando hablen de su trabajo como agrónomo que estaban haciendo ustedes, no, toda mi vida estuve pegando glucosa. Bueno, sí, es lo que hacen. ¿Ya? Cuando quieran contar sus kilos de papa, sí, lo que hicieron fue pegar glucosas. Así que ese es el hermoso trabajo del ingeniero agrónomo, ¿cierto? Entender cómo la energía fluye a través de las estructuras vivas para lograr almacenar energía, energía que después va a alimentar a otros seres vivos, ¿ya? Alimentar humanos. ¿Para qué nos vamos a ir al otro tema de que los agrónomos ahora también generan energía para los vehículos, ¿cierto? A través del biodiesel o a través del bioetanol. En ese sentido ya estamos poniendo a la balanza, ¿cierto? Ya estamos eh, compitiendo con los automóviles y la alimentación humana. Imagínense, es terrible lo que está ocurriendo hoy en día. Ya. Pero sigamos pensando en que solo generamos alimento para humanos. De nuevo lo mismo, ¿cierto? Viene la ribulosa 1,5-bifosfato, ya, que es la Rubisco que les decía, toma CO2 y lo pega, ¿cierto? A esto, que después gastando ATP y gastando un pH se va a transformar en fosfogliceraldehído, que con dos de esas moléculas yo tengo una glucosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace. Aquí está también con más detalle por si lo quieren estudiar esto ya. Esto es una ayuda a memoria porque esto se aprende, ¿cierto? En biología, en botánica y todo eso. Pero lo estamos viendo en agroecología porque necesitamos ver cómo funciona el tema de la energía. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta toma moléculas que son simples, de cadenas lineales, como el fosfogliceraldehído, y lo transforma en moléculas de anillos o moléculas cíclicas, como la glucosa, que tienen más estructuras resonantes. Y como un buen profesor de química orgánica le diría, si tiene más estructuras resonantes, tiene más energía, ¿cierto? Más capacidad de energía.
puede resguardar mucha más energía. Ahora, ¿qué hacemos con esa energía, cierto? Tenemos un montón de energía. Ya las plantas producen energía, pero a las plantas se las comen y pasan a ser fuente energética de otros seres vivos, ¿cierto? Las plantas son autótrofas y súper lindas, tienen esas moléculas clorofilas dianas, ¿cierto? Esas moléculas de clorofila y esos complejos de antena que se ponen al solcito y recibamos energía. Pero hay un montón de otros seres vivos que no tienen clorofila, ¿ya? Y no son autótrofos. Van a tener que comer plantas, todos los heterótrofos. Y esos heterótrofos también van a transformar energía, porque es todo lo mismo, como les decía. Lo único que hacemos los seres vivos es tomar una molécula de energía, disiparla, ¿cierto? En forma de entropía, y utilizando el poquito de energía que tenía, o no, el poquito que nosotros pudimos aprovechar para alguna de nuestras actividades humanas. Por lo tanto, de la comida, ¿cierto? Que de las cuales podemos nosotros tomar proteínas, azúcares o grasas, todas las vamos a transformar de alguna u otra forma, las vamos a simplificar a glucosa, ¿ya? Entonces, tanto los aminoácidos como los azúcares simples como los ácidos grasos van a pasar a ser parte del piruvato o de la acetilcoenzima A, que van a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, al final, todo lo que nosotros comamos lo vamos a transformar en energía igual, ¿ya? Conocen también esa historia, ¿cierto? De primero la glicólisis, que hay que romper el azúcar. En romper el azúcar, nosotros ya estamos liberando un poquito de energía. ¿Por qué? Porque recién lo decíamos, ¿cierto? Cadenas lineales tienen menos energía que las cadenas lineales, o sea, cíclicas. Si yo tengo una molécula cíclica y la rompo en dos lineales, ya voy a estar liberando energía, ya per se. Entonces ya el proceso de la glicólisis, que es el rompimiento de los azúcares, ya está generando energía. ¿Mm? Luego, esos azúcares partidos van a pasar a un proceso aerobio que se llama ciclo de Krebs, ¿cierto? Si va al proceso aerobio, va a poder producir mucha más energía que si va a un proceso anaerobio. El proceso anaerobio sería una fermentación en caso de no tener oxígeno. Ya eso es bien importante porque en el proceso aerobio va a poder generar mucha más energía, mucho más eficiente. Estamos hablando de, en total, podremos llegar a generar 46, 48 ATPs. 36, 38 ATP. Mientras que si nos pasamos a una fermentación, nos vamos a producir más de 4. Entonces, imagínense la diferencia, de 36 a 4. Por eso nos conviene, energéticamente hablando, el oxígeno, ¿ya? Por eso la primera extinción en masa fue cuando salió el oxígeno. Todos los organismos que antes existían eran anaerobios obligados. Apareció el oxígeno y los mató a todos, los oxidó. Bueno, el oxígeno, que es una consecuencia de la vida, ¿cierto? El oxígeno nace a partir de la misma vida que empieza a liberarlo. Cambió la atmósfera del planeta y cambió toda la vida sobre la Tierra. Ahora es más, son en su mayoría los aerobios que los anaerobios. Antes no fue así. Y gracias a ese salto eficiente en el metabolismo es que se pudo concentrar mucha más energía, ¿cierto? Y de ahí todo el resto. Por eso pasaron después de ser seres unicelulares a pluricelulares. Ya no hay pluricelulares anaerobios. Y una vez que pasas al ciclo de Krebs, que es generar un montón de poder reductor, ese poder reductor después lo utilizas en la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Y con eso generáis un montón de ATP. Ya aquí está la primera fase, glicólisis, ¿cierto? Que se trata de romper, ¿cierto? La molécula de glucosa. Gastamos un ATP para primero transformarlo en 6-glucosa-6-fosfato, después gastamos otro ATP y lo transformamos en glucosa 1,6-difosfato. Esa se rompe en dos moléculas de fosfogliceraldehído y cada molécula de fosfogliceraldehído va a generar dos ATP por sí misma. Y como teníamos dos moléculas, entonces
tenemos 4 ATP. Si gastamos 2 ATP y generamos 4 ATP, producimos 2 ATP, ¿ya? Por cada molécula de glucosa. Solo en el proceso de glicólisis, solo en el proceso de el rompimiento de las azúcares. ¿Ya? Aquí está lo mismo, tenemos azúcar, glucosa, se gastó un ATP, se gastó otro ATP y después por cada gliceraldehído vamos a producir 2 ATP más. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Y después tenemos justamente que dos moléculas de piruvato. Esas dos moléculas de piruvato tienen dos opciones. O te vas al ciclo de Krebs, en el caso de existir oxígeno, o te vas a generar fermentación si no tuvieras oxígeno. ¿Ya? Ahí está la fermentación de alcohólica, ¿cierto? Del etanol. Una vez que tenemos ácido pirúvico, generamos 2 ATP en glucólisis y luego generamos nada. Solo eh, generamos 2 ATP. ¿Ya? Y en la fermentación láctica también. Entonces no sirve mucho, ¿cierto? Pero si nos vamos al ciclo de Krebs, tenemos toda esta cosa bien loca. Esto los va a perseguir siempre, ¿ah? Yo sé que odian este ciclo, ya lo vieron en biología, ¿cierto? Lo están viendo ahora y lo van a ver siempre porque ya está en aplicaciones eh, de post cosecha, van a tener que seguir estudiando el ciclo de Krebs. Así que yo se lo sigo presentando para que se hagan cada vez más amigos de él y se lo aprendan, ¿cierto? Tampoco es tan feo, ¿cierto? Pero bueno, el ciclo de Krebs, ¿ya? Que es el que toma el piruvato, ¿cierto? A través de una coenzima y un acetil, se forma en citrato a partir del oxalacetato que ya venía del ciclo. Y ese citrato se va a ir transformando a medida, pasando por varias etapas hasta que se vuelve a transformar nuevamente en oxalacetato. Y en el camino fue produciendo un montón de NADH. NADH o FADH2. O sea, esas dos cosas se generan. Se genera GTP también. ¿Mm? Ahí tenemos de nuevo el ciclo de Krebs. Eso ocurre en la matriz mitocondrial. Y hay una membrana interna mitocondrial. Y en el espacio, o sea, en la membrana interna, la membrana externa y hay un espacio intermembrana. ¿Ya? En la membrana interna ocurre la tercera parte, que es la cadena transportadora de electrones. Entonces, si en la glucólisis producimos 2 ATPs, en el ciclo de pre generamos 2 GTP, que es lo mismo que un ATP, bueno, no es lo mismo, pero muy parecido. En la cadena respiratoria se generan todos los otros 32 ATP, ¿ya? Utilizando el poder reductor que se generó en el ciclo de Krebs. Y eso ocurre en la membrana interna. Ya lo que ocurre es que todo ese poder reductor va a generar un montón de protones y esos protones van a generar una gradiente de concentración muy alta y ustedes saben que las gradientes de concentración generan energía porque las partículas se van a mover de donde están más concentradas a donde están menos concentradas, ¿cierto? Entonces, mientras más protones generemos, más gradiente de concentración de protones va a haber y los protones se van a tener que mover hacia el lugar de menos concentración. En ese movimiento, la ATPasa o la ATP sintasa va a estar generando ATPs. Imagínense, yo lo que hago es desgranar un montón de NADH, un montón de NAD de FADH2. Cada vez que desgrano uno de esos, se libera un montón de protones. ¿Ya? Todos esos protones generan gradiente de concentración. Cuando yo equilibrio la gradiente de concentración, utilizo esa fuerza para generar ATP. Así es como funciona. Ya es una locura y es hermoso a la vez. ¿Cierto? Entonces todos esos FADH2 que me hicieron arrojar un montón de protones al espacio intermembrana. Luego eran tantos los protones en el espacio intermembrana que se van a mover hacia la membrana interna, hacia la matriz mitocondrial, se van a volver a mover. ¿Por qué? Porque las membranas plasmáticas, ustedes saben que permiten, o sea, son semipermeables. Y ustedes saben que la difusión simple, ¿cierto? O la difusión facilitada en este caso, se genera a favor de la gradiente de concentración.
es porque es energía, ¿ya? Esa es la energía, imagínense, lo que estamos hablando de energía, teníamos dibujado una onda recién, y ahora estamos hablando de una concentración de protones. ¿Por qué? ¿En cuándo nos perdimos, cierto? Bueno, lo que teníamos era una onda de luz de sol, ¿cierto? Que químicamente la fuimos transformando en esto, en gradiente de concentración. Y esta gradiente de concentración después nos transforma por fuerza física. Imagínense, esto es biofísica. A través de la ATP sintasa vamos a recargar moléculas de ATP utilizando fuerza mecánica, utilizando fuerza de una gradiente de concentración de partículas, ¿ya? A mí estas cosas me llaman mucho la atención, ¿cierto? Eso no dejo nunca de estudiarlas. Creo que aquí están todos los misterios de la vida, ¿cierto? Entender estas cosas. Y así es como nosotros estamos cargando bioquímicamente a nuestro cuerpo para nuestro metabolismo. Estamos hablando de volts. Ya es lo mismo que cuando le vamos a poner 12 volts al auto, o cuando yo tengo un sistema fotovoltaico en mi casa, funciono a 24 volts. De 24 volts tengo que pasar a 220 volts. Tengo un inversor que me permite máximo 3000 watts. Y así, todo es energía. Recién me tomé una taza de café, esta era café con leche, el café no le puse azúcar, si no hubiera tenido que cargarle más de energía todavía, ¿cierto? Con la energía que gasté calentando el agua, ¿cierto? La energía que gasté revolviendo la leche, todo es energía. ¿M? Y es así como el metabolismo y el catabolismo se diferencian cuando estamos generando moléculas simples y las estructuramos en moléculas más complejas, cargadas de energía. Y al revés, como veíamos recién. Si teníamos moléculas complejas cargadas de energía, las podemos desgranar, ¿cierto?, en moléculas más simples, utilizando energía, ¿cierto? Que es lo que hacemos nosotros cuando comemos glucógeno o almidón. Lo transformamos en glucosa y obtenemos energía de ello, ¿cierto? Así con las proteínas, que transformamos en aminoácidos, ¿ya? En las grasas que comemos, ¿no? Eh, Ahora que estuvimos de asado de 18, ¿cierto? Cantidad de... Ustedes saben, los cortes de carne más sabrosos siempre son los que tienen más grasa infiltrada, ¿cierto? Entonces, un poquito de grasa que uno pueda comer, ¿ya? Y ahí la pregunta, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de energía respecto a un ATP? ¿Ya? ¿Cuánta carga tiene un ATP? ¿Alguna vez ustedes habían preguntado eso? Yo me acuerdo que nos hicimos la pregunta en clase y la pudimos responder eh, a través busqué varias fuentes. De todas las fuentes, el libro de Campbell fue lo más top que encontré, ¿cierto? Ustedes saben que en el mundo científico hay todo un prestigio de publicaciones y el libro de Campbell de biología es una de las joyas. Entonces, de todas las cosas que encontré, me quedé con esta justamente por el prestigio que tiene el libro de Campbell. ¿Ya? Y resulta que un mol de ATP en condiciones de laboratorio va a generar 7.3 kilocalorías. ¿Ya? Un solo ATP tiene 7.3 kilocalorías. Pero bajo condiciones intracelulares, y esa es la otra cosa que me llama la atención, o sea, esto es magia. ¿Por qué en condiciones intracelulares puede ser mucho más eficiente? Imagínense, entre 10 y 12 kilocalorías. ¿Por qué? La vida es eficiencia, ¿ya? La vida va en contra de la entropía. ¿Ya? Somos genes entrópicos, sí. Pero los que van en contra de la entropía o los que hacen uso más eficiente de la energía son los sistemas que logran prevalecer. Y esto es importantísimo para comprender una entidad viva o un ecosistema. Y por ende un agroecosistema. ¿Por qué es más eficiente un sistema vivo? ¿Ah?
les voy a dejar la pregunta para que eh, nos hagamos una reflexión. Este tipo de reflexiones son existenciales, ¿cierto? Yo los quiero llevar a eso ya. Mamá, allá de enseñarles físico, química, biología, un poco el tema de nuestra existencia como seres humanos en el planeta y que pueden a su vez manipularlo y controlarlo para captar energía. ¿Por qué una célula puede hacer eso de forma mucho más eficiente que nosotros en un laboratorio? ¿Mm? ¿Por qué un ecosistema va a funcionar de forma mucho más eficiente que lo que nosotros podamos hacer en un agroecosistema? Esa es la pregunta de fondo. ¿Ah? ¿Qué tiene la naturaleza que nosotros no? ¿Ah? ¿Por qué no utilizamos eso que tiene la naturaleza y nosotros no? ¿Por qué vamos en contra de eso que tiene la naturaleza en lugar de utilizarla a nuestro favor? ¿Mm? Voy a cortar el video. Eh, Se me perdió el cursor. Ay, se volvió loco esto. Ya, aquí nos quedamos en el ATP. Voy a detener el video para